busqué en varias versiones, hay una que me gustó mucho más. Dice, pero tú, Tito, debes enseñar lo que es correcto. Otra versión dice, lo que digas debe estar siempre de acuerdo con la sana enseñanza. Otra versión, Tito, esta es la que más me gusta. En cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Otra versión, pero tú, le está hablando Pablo a Tito, dile a los creyentes lo que deben hacer para estar de acuerdo con la enseñanza que produce una vida recta. Todo eso dijo en el primer versículo, nada más. Así que cuando vemos el versículo en diferentes versiones, no solo comprendemos mejor el significado de las palabras, sino que las apropiamos a nuestro lenguaje. Jenny, una de las cosas que yo me encuentro últimamente, en estos últimos años, es repitiendo esta misma frase. Cada vez que escucho a alguien que dice, ay, lo que pasa es que tengo, y aún a mí misma, lo que pasa es que tengo ganas, me sale contestar tal o cual cosa. Y muchos me han escuchado decir esto. Bueno, pero todo lo que nosotros tenemos que decir tiene que estar de acuerdo a la palabra. Lo que sale fuera de ahí, Dios no lo va a bendecir. Esto es lo que sucede cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia. Se nos empieza a hacer parte de nuestro lenguaje. Muchas veces yo escucho a alguna que otra mamá, principalmente, que dice, si lo que vas a decir no está en la palabra, mejor ni hables. Eso es palabra de Dios. Es en otra versión, digamos, ¿no? Pero es exactamente lo que dice la Biblia que hagamos. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Tito. Lo que digas debe estar siempre de acuerdo con la sana enseñanza. ¿Qué es la sana doctrina? Ahora vamos a dilucidar un poquitito eso. Pero si lo que vamos a decir, si lo que vas a decir, a contestar a quien sea, empecemos desde Judea, después a Samaria y después hasta lo último de la tierra, ¿ok? ¿Cuál es nuestra Judea? Nuestra familia, muy bien, Chelsea. Nuestra familia es nuestra cosa más próxima, las personas a las que más próximamente tenemos que empezar a cumplir la palabra de Dios. Si con nuestra familia no podemos decir, como era el versículo, se me fue para arriba, no podemos decir lo que está de acuerdo con la sana enseñanza, mal lo vamos a poder decir afuera. O sea, Dios no lo va a bendecir. Si entre nosotros como familia, de la puerta de mi casa para adentro, no podemos hablarnos de la manera que Dios va a bendecir, entonces es medio falso tratar de hacerlo afuera. Por eso es que Dios trata con Tito, no trata con la familia de Tito. Dios trata con nosotros, no trata con la familia de nosotros. Si trata con nuestros familiares, pues bien, va a ser un anexo. Pero Dios me habla a mí. Le está hablando en singular a Tito. Pero tú habla, siempre, todo lo que digas debe estar siempre de acuerdo con la sana enseñanza. No busquemos que los demás cambien si nosotros no le hacemos caso al Señor. Porque tal vez Dios nos esté usando a nosotros para mostrar el camino por donde deben seguir los otros. Ayer hablaba con Irving y con mi hija, le decía, bueno, ustedes están abriendo senda como la punta de flecha, ¿vieron? La puntita de la flecha es la que abre el camino, no es el palito ni la colita de atrás de la flecha, es la puntita de la flecha es la que abre el camino. Cuando va lanzada, abre el camino por el viento, ¿sí? A través del viento va cruzando la flecha y la que va primero es la puntita. Entonces, a veces Dios nos usa a nosotros para que seamos esa puntita de flecha, ¿sí? Entonces, si Dios va a transformar algo en nuestra familia o alrededor nuestro, de nuestro trabajo, en la escuela, lo que sea, nosotros somos los primeros que tenemos que cambiar. Entonces, si todo lo que yo digo o algo de lo que yo digo no traspasa la Biblia, no está de acuerdo con la sana doctrina, entonces mejor, mira, calladitos hasta que tengamos algo para decir. La segunda parte de esa enseñanza es, cuanto más yo estudio la Biblia,
más se me hace el lenguaje bíblico. Es increíble. Empiecen a observarse ustedes mismos y empiecen a escuchar a los demás. ¿Qué es lo que dice? ¿Con qué habla? No hace falta que uno como madre esté, a ver, hijo, hija, ten en cuenta las enseñanzas de tu madre. No estamos predicando cuando estamos viviendo. Pero cuando la palabra de Dios se hace parte de nuestro lenguaje, de nuestra vida obviamente, ¿no? Entonces tiene el cambio en nuestras vidas y produce el cambio en los demás también. Muy bien, seguimos. Esto fue anexo, no estaba ni acá anotado. Muy bien. Pablo no le estaba diciendo a Tito que no respondiera, sino que lo hiciera dentro de los parámetros bíblicos de la sana doctrina. Hay veces que Dios dice que hablemos y otras en donde dice que callemos. Y esa es una parte muy importante que nosotros necesitamos aprender a madurar. No podemos quedarnos con que, ay, no sé qué decir. Lo dije lo primero que se me ocurrió. Bueno, hablé, pero después uno tiene que pedir perdón porque dijo lo que dijo a destiempo. O se cayó cuando Dios decía que debíamos hablar. Eso es un síntoma de inmadurez. No saber cuándo hablar y no saber cuándo callar es un síntoma de inmadurez. A ninguno de nosotros nos gusta que nos digan inmaduros. Es como ofensivo. Cuando yo veo la reacción, vamos a empezar por mi Judea, con mis hijos, ay, que sos inmadura en eso. Y veo la reacción de que no gusta. A ninguno de nosotros nos gusta que adolecemos de algo. Pero la verdad es que cuando no sabemos cuándo cerrar el pico, decimos en mi país, o cuándo hablar, es un síntoma de inmadurez. Entonces necesitamos meternos bien de clavado, de cabeza, estudiar la Biblia para aprender a escuchar al Señor. Yo muchas veces, desde muy chiquita, le pedí al Señor ese mismo clamor que Nabucodonosor. Señor, dame sabiduría e inteligencia para poder gobernar sobre las cosas que presentás en mi vida. No es gobernar sobre los demás, sino gobernar sobre las tentaciones, gobernar sobre mis deseos, gobernar sobre mis ganas de hacer lo que yo quería, gobernar sobre las intenciones de mi corazón de casarme con tal o cual. Eso es muy importante. Son cosas que son trascendentales en la vida, como cada decisión que nosotros tomamos. Así que, como segunda enseñanza, bien marcada, es que necesitamos tener madurez espiritual para saber cuándo es cuándo. Eso es lo que Pablo le estaba marcando a Tito. Tito, cuando hables, ahí le estaba dando las dos, la bifurcación, lo que estamos viendo en mi experiencia con Dios. Vieron que hay un cartelito atrás, a mí me ejemplificó muchísimo durante más de 30 años ese camino que va unificado y de repente se bifurca. Nosotros hace un par de años vivíamos en unos departamentos que para llegar hasta ahí, viniendo desde el centro, uno se bifurcaba, tenía que bifurcarse por una de las dos calles para poder llegar a mi casa. Si usted tomaba la calle de la izquierda, si usted se imagina, ¿va? Un camino y con dos, es como una Y, ¿sí? Entonces, si usted tomaba el camino de la izquierda, exactamente se iba para el lado contrario de mi casa. Si tomaban el camino al revés. Si tomaba el de la derecha, se iba diferente a mi casa. Si tomaba el de la izquierda, exactamente llegaba al punto de donde estaba mi casa. Esa es la crisis de fe. Cuando uno se encontraba en ese semáforo que bifurcaba las dos calles, yo me imaginaba siempre, esta es la típica acción de la crisis de fe. Cuando uno tiene una crisis de fe, un problema espiritual, un problema en la vida, un problema de hacer o no caso al Señor, obedecer o no al Señor, se encuentra en ese semáforo donde se bifurcan las dos decisiones. O le hago caso al Señor y voy para la bendición, o no le hago caso al Señor y voy a que la próxima decisión esté en otro error. Entonces, todos los días de nuestra vida, hasta que partamos de este mundo, vamos a tener crisis de fe. Siempre estamos tratando de decidir si obedecer al Señor o no.
Esto es lo que le estaba marcando Pablo a Tito. Es increíble, en una pequeña frase. Pero tú, Tito, y le dice lo que tiene que hacer. En ese pero, como les decía la semana pasada, yo creo que en la cabeza de Pablo, al decírselo a Tito, es que a Tito le pasó tal y tal y tal cosa. Toda esta gente, los cretenses, ¿se acuerdan cómo eran los cretenses? Simplifiquemos hasta la última frase que dijo Pablo. Dijo, son esto, esto y esto, y al final, me encanta esa frase que dijo, son contumaces también, pero al final dice malas bestias. Fue durísimo. ¿Se imagina si viniera, no sé, algún pastor y desde acá del púlpito le dice, pastor, es que la iglesia, toda la iglesia que usted tiene son malas bestias? No, que sería terrible. Pero es como que quiso simplificar Pablo. Dijo, mira, son borrachos, peleoneros, y le dijo una lista de cosas. Bueno, con todas esas actitudes de la iglesia, con las que trabajaba Tito, Pablo, cuando le tuvo que aconsejar, creo que tenía en su cabeza todo el sentir de Tito, todo el pensamiento de Tito, lo que le pasó a este muchacho. No es que le dijo, bueno, está bien, déjalo, no le lleves el apunte, déjalos que se mueran solos. No, le dijo, pero tú, o sea, a pesar de tu enojo, en ese pero significa, a pesar de tu enojo, a pesar de tu carácter, a pesar de lo que te hicieron, a pesar de tu dolor y a pesar de lo que vos creas con tu madurez que debes hacer. A pesar de todo eso, lo que tenés que hacer es que si vas a contestar todo lo que esté dentro de la sana doctrina. Si te salís de ahí, Dios no te va a bendecir. Y yo supongo que entre líneas podría entender Tito, si yo digo algo está bien, Dios no me va a bendecir, pero que Pablo me lo va a hacer notar, Pablo me va a corregir hasta públicamente, así que yo creo que Tito tendría doble temor. Al Señor en primer lugar y a su maestro por la corrección tal vez pública que le iba a decir, ¿no? Y otra cosa que nos enseña este versículo es a que debemos soportar la prueba con fortaleza. No es fácil soportar una prueba, ¿cierto? Hace unos días leí una pequeña frase que me dejó pensando mucho, ¿no? Decía así, alguien por ahí me la mandó y dice, la burla es el medio que emplea el ignorante acomplejado para sentirse sabio. Me dejó perpleja, lo vuelvo a leer. La burla, o sea, cuando uno se burla de otra persona o otra persona se burla de nosotros, la burla es el medio que emplea el ignorante acomplejado para sentirse sabio. ¿Se entiende? ¿Sí? Si una persona es sabia, no necesita demostrarlo. Solo se vive en la sabiduría del Señor porque comprendes las cosas. Y si necesita burlarse de otro, solo muestra la inseguridad o la ignorancia y mostrar los complejos que tiene en su vida. Aún dice la Biblia que el que no tiene sabiduría pasa por sabio cuando se queda callado. Dice la palabra, lo que digas debe estar siempre de acuerdo con la sana enseñanza. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Tito. Tienes que estar bien seguro, lo que le decía Pablo a Tito, de quién eres. Tienes que estar bien seguro de quién eres para saber soportar el embate y la crítica. No cualquiera la soporta. Solo aquellos que realmente han sido llamados por Dios aguantan los gritos y los insultos del enemigo hasta que se canse. ¿Se acuerdan la semana pasada que les contaba la historia de David cuando huía de Absalón? ¿Quién lo perseguía? Un descendiente de Saúl. ¿Qué dije, de Absalón o Saúl? Ok. Entonces lo perseguía este hombre y durante todo el viaje, desde que salió de su reino hasta que se fue a esconder a otro lugar, lo perseguía este muchacho, no era un muchachito, era un hombre grande, y dice que llegaron cansados hasta su destino. Esa frase me mostró un viaje pesado, un viaje tal vez entre el desierto y las montañas. No era un lugar llanito, planito, donde los caballos o los
no sé si manejaban caballos en esa, manejaban caballos en esa época, pero lo que sea, tal vez no era todo planito, ¿viste? Como uno ve en las películas, que está todo, no hay piedras, no hay insectos, no hay mosquitos, no hay tábanos, no hay nada. No, esa era la vida real. En la vida real hay abejas, hay avispas, hay bichos, hay víboras, hay arañas, hay animales más grandes en el desierto. Entonces, con todo eso, más, súmenle que en la montañita había un hombre que dale con las piedritas. Y yo no calculo que no eran piedritas chiquititas. ¿Y las piedritas chiquititas ustedes saben que duelen más que las grandes? ¿Alguna vez les tiraron un piedrazo? A mí de chiquita sí. Mis hermanos me tiraban piedritas chiquititas para que me bajara del árbol de moras. Y ellos se creían que como eran chiquititas las piedras no me iban a doler. Pues no, pican más que las grandes. Entonces, el asunto era que durante todo ese viaje, hasta que llegaron a su destino, este hombre los molestaba, los insultaba, los atosigaba, ¿cómo se dice ahora? Los acosaba. Esa es una palabra terrible ahora. Me está acosando, ¡ay, hagámosle una demanda! Y yo decía, pobre David, se lo tuvo que aguantar todo el viaje, más los soldados que estaban ahí. Y hay algún que otro soldadito por ahí dijo, David, déjame terminar con este problema, correte que voy y le corto la cabeza. Y David dijo, nada, no hagas nada, porque si eso está ahí, es porque Dios se lo permitió. Y muchas veces, si no piensen en alguna situación difícil que les haya tocado vivir, de donde te hacen bullying, si después de que pasaste esa prueba, Dios no transformó tu carácter. O te hizo más paciente, o te hizo más misericordioso, o te mostró la bendición de cuando uno está fuera de la prueba y disfrutas más el tiempo de paz. Lo aprecias más y lo valoras más. Entonces, aprovechás el tiempo de paz cuando no hay problemas en la vida para comerte todo lo que puedas de la Biblia, para estar fuerte, para que cuando tengas pruebas te sea más fácil soportar la prueba que la vez anterior, cuando estabas más débil. ¿Sí? Entonces, aguantar, soportar en Cristo las pruebas no se hace por la fortaleza de la persona, sino por la sana doctrina atesorada en tu corazón. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Tito. Así que también habíamos visto las calificaciones que se habían dado en el primer capítulo de Tito, comparadas también con las de Timoteo, que están dentro de la sana doctrina, que ahora no solamente, le dice Pablo a Tito, la sana doctrina no es exclusiva de obediencia a los líderes, pastores, maestros, ancianos, etcétera, etcétera, sino que esto incluye a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios. Entonces, comparábamos Tito con Primera de Timoteo y veíamos las especificaciones de Tito, que dice, fíjense, lean ahí, lo voy a resumir bastante rápido para poder continuar. Tito capítulo 1 del 5 al 9, que dice que las características debía ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben ser creyentes. Habíamos hablado acerca que los hijos deben ser creyentes, es una cualidad que los cristianos debemos tener, porque es una manera en la que nosotros mostramos que nosotros somos capaces como papás de transmitir la fe, en primer lugar a nuestra Judea, a nuestros hijos, y luego a todos los demás. Ahora es muy común ver a líderes y pastores echar culpas al viento, ¿no? Respecto a que sus hijos no están en Cristo. Pero si no podemos ser capaces de transmitir lo más importante que es para nosotros, la obra de Cristo en la cruz a nuestros hijos, ¿cómo podremos ser luz afuera? Eso aplica también para cualquier otro hijo de Dios. Los papás nunca debiéramos dejar la responsabilidad de la eternidad a otra persona. Y esto es sumamente importante. No podemos pretender
que en la iglesia se les enseñe algo que nosotros no estamos dispuestos a hacerlos en casa. Eso es algo que es una responsabilidad de administración del corazón y de la vida que Dios nos dio temporalmente para que lo hagamos en esta tierra con nuestros hijos. ¿Y hasta cuándo se debe hacer esto? Esto es un planteamiento que muchas veces nos hacemos. ¿Hasta cuándo? Y el Señor me mostraba esto, hasta que nosotros veamos que hay frutos de arrepentimiento en la vida de nuestros hijos. Muchas veces nosotros creemos que la responsabilidad de hablarles de Cristo a nuestros hijos termina cuando se van de casa. He escuchado a muchas personas que dicen, bueno, pero ya no está bajo mi autoridad. Y no se trata de la autoridad, se trata de guiarlos a Cristo para que no se vayan al infierno. Entonces cuando lleguemos al cielo le vamos a decir, no, bueno, no le seguí predicando porque ya se fue de mi casa. Como que no tiene asidero bíblico eso, ¿no? Entonces, si dice que por los frutos los conoceréis, ¿dice eso la Biblia? Entonces pongamos todo en el marco bíblico. ¿Hasta cuándo yo tengo que predicarle a mis hijos? Si dice la Biblia que por los frutos los conoceréis, los frutos de mis hijos van a mostrar si son cristianos o no. Entonces, ¿hasta cuándo les tengo que predicar? Hasta que los frutos muestren que son verdaderos hijos de Dios. No hasta que se vayan de mi casa. Y la mejor manera en la que los papás tenemos para predicarle a nuestros hijos es a través del testimonio. Aunque se vayan de nuestra casa, como ellos nos ven vivir en Cristo, es como ellos van a ser atraídos, dice Cantar de los Cantares, atráeme con cuerdas de amor, dice. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que vivir. De la manera en la que nosotros mostramos a Cristo a los que nos ven, los atraemos con cuerdas de amor al Señor. ¿Cuánto más queremos que sean nuestros hijos? Entonces, ¿hasta cuándo necesitamos predicarles el Evangelio? ¿Hasta cuándo es nuestra responsabilidad? Hasta que por los frutos muestre que son verdaderamente hijos de Dios. Tal vez sea hasta el último día de nuestra vida. Digo yo, ¿no? Si Pablo invirtió tantos años en Tito, que no era su hijo biológico, ¿cómo nosotros le ponemos fecha límite a nuestra responsabilidad con nuestros hijos? Esto va también para ustedes, que el día que tengan hijos, más vale que empiecen de chiquititos a enseñarle la palabra, para que no se metan en problemas. Yo acepté a Cristo a los 10 años. Comparado con mis hermanos, yo nunca me metí en problemas, salvo en los normales de peleas y discusiones y almohadonazos con mis hermanos, ¿no? Pero mi mamá no tiene memoria de que yo me haya metido en un problema. Nunca tuve problemas, no fui una nena rebelde, fui una nena muy divertida, me divertía, hacía mucho, bueno, de hecho, mi hija es el calco de lo que, ¿no? Era yo, así que siempre hay una excelente oportunidad cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Desde muy chiquititos hay una excelente oportunidad de no meterse en problemas, de no caer en las tentaciones del diablo, de no tener una vida marcada por el pecado. Entonces, cuanto más chiquititos les empezamos a enseñar de la palabra de Dios, más van a estar librados de las acechanzas del enemigo. Cuando son más grandes ya tienen más marcas en su corazón. Pero no por eso debemos dejarlos a la buena de Dios, ¿no? A que los juzgue Dios porque nosotros no hicimos nuestro trabajo. Bien, me fui por las ramas. Algo que apoya esta enseñanza, vamos a buscar Proverbios 29, 17. Proverbios 29, 17. Dice, algo que nosotros debemos comprender que debemos hacer. Disciplina a tu hijo y te dará descanso. Y uno dice, disciplinar a los hijos no es muy lindo, porque a uno le duele, te sentís mal, te sentís la peor madre del mundo. Y ustedes dicen, mi mamá disfruta con corregirme, con enseñarme, con retarme. No,
Es doloroso, para uno es feo tener que ser la mala de la película. Yo a veces digo, me miran con cara de, qué mala que sos. Yo no voy a hacer eso cuando yo tenga hijos. ¿Y saben qué? Uno lo vuelve a repetir. Todo vuelve. Pero la palabra del Señor dice, disciplina a tu hijo y te dará descanso. ¿Cuándo? Tal vez cuando seamos más grandes, ¿no? Y dará alegría a tu alma. Eso es una bendición para nosotros los papás, ¿no? Proverbios, ahí un poquito más para atrás, capítulo 13, versículo 24. Este es muy duro. A ver, hijos, escuchen bien este versículo porque está muy tenso para los papás. Dice, el que escatima la vara odia a su hijo. Y como nosotros no los odiamos, damos vara, ¿cierto? Más el que lo ama lo disciplina con diligencia. No está mal corregirlos y disciplinarlos, porque si no lo hacemos, puede que nos encontremos en la posición que sigue diciendo el versículo de Tito, capítulo 1, cuando dice, ¿vieron esa parte donde dice, perdón que los estoy llevando así como veleta, de un lado para el otro en la palabra, pero ¿vieron lo que dice el versículo 1, el capítulo 1 de Tito, cuando dice que sus hijos sean creyentes? ¿Qué sigue diciendo? Que estén libres de sospecha, de libertinaje o desobediencia. Si nosotros no corregimos a nuestros hijos, luego se pasa a esta siguiente etapa. Puede que los hijos sean libertinos y desobedientes. ¡Wow! O sea, la semana pasada les hablaba acerca de que, bien, si los hijos no quieren recibir a Cristo como su Salvador, por lo menos hay que guiarlos, enseñarlos, adoctrinarlos, disciplinarlos bajo la ley. ¿Qué significa bajo la ley? La ley de Moisés, estamos hablando de la ley. En casa se ponen leyes, se ponen reglas. Por ejemplo, una de las reglas, en esta casa adoramos al Señor, por lo tanto las malas palabras, las groserías no se dicen. Cuando alguno se va de estos marcos, de las leyes que nosotros ponemos en casa, va la disciplina correctiva. La disciplina correctiva es, te enseño una vez y te corrijo. La segunda vez es, te enseño la segunda vez y te corrijo. La tercera vez que lo haces, va la disciplina correctiva. ¿Se comprende, no? Entonces, nosotros no podemos corregir o disciplinar algo que no hemos enseñado. La primera vez que alguien hace algo, ya le queremos ir a cortar la cabeza. Un momentito, tomate el tiempo para enseñarle y corregir. Esto no se hace por tal o tal o tal o tal cuestión. Siempre que nosotros hablamos, enseñamos y decimos, tiene que estar dentro de ¿qué? ¿Qué es lo que Pablo le dice a Tito? ¿Dentro de qué? De la sana doctrina. Entonces vamos a estar seguros que lo que decimos, enseñamos, corregimos y disciplinamos, siempre va a estar dentro de la bendición de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por más que el otro no lo entienda, usted no se tiene que hacer problema por eso. Yo no me hago problema por lo que enseño y no obedecen, porque no es mi asunto producir algo en alguien. Ni siquiera puedo producir que mis hijos hagan a tiempo su cama. Entonces no es problema nuestro, no es producto nuestro, no es fruto nuestro producir el cambio en el otro, sino que si nosotros nos mantenemos dentro del marco bíblico, el que produce, ¿quién es? Y ahí va un versículo bíblico. Dice que su palabra no vuelve a él vacía. Y yo confío en su palabra. Si yo enseño la palabra del Señor, mi problema no es que produzca. Mi problema es que yo diga lo que dice la Biblia. Enseñe lo que dice la Biblia. Todo lo demás está dentro de la soberanía de Dios. Y Dios va a hacer lo que Él quiere, en el tiempo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera.
El problema es que yo quiero que se haga como yo quiero, cuando yo quiero y lo que yo quiero. Y ahí se empieza la crisis de fe que hablábamos antes. Entonces, si yo disciplino, corrijo o hago todo lo que sea con la palabra de Dios, el que va a producir el efecto va a ser Dios. Tarde o temprano, así sean mis hijos de 5 años, 10 años, 22 o 59 años, el que va a producir el efecto va a ser Dios. Y yo descanso en eso. Por eso es que los cristianos no nos desesperamos, o no debiéramos desesperarnos. Mejor dicho, no debiéramos desesperarnos. Eso es un fruto de la carne, fruto mío, que yo me desespero porque la comida no se hace rápido. Sería medio loco. Si ustedes me vieran a mí cocinar, llegan a mi casa y yo estoy poniendo una carne al horno, ¿no? Y estoy, dale, apúrate, ¿no? Que sería medio sin sentido, ¿cierto? Bueno, así estamos nosotros, con esa misma locura. Después me dicen a mí. Pero esa es la misma locura que nos encontramos absolutamente todos nosotros. Decimos algo y queremos que se produzca inmediatamente. ¿Y quién te dijo que podés apurar? Se cocina en el tiempo que se tiene que cocinar. Dios hace las cosas en el tiempo que Él quiere. Porque en ese proceso nosotros aprendemos a tener paciencia, a soportar al más débil, a soportar la prueba, como lo que le pasó a Tito, a David, a Daniel, a todos, ¿no? Bueno, sigamos, porque ya me fui para el otro lado. Muy bien. Bien, seguimos con la comparación que hace el primer capítulo de Tito, primera de Timoteo, y las enseñanzas que se le dieron a los líderes, las características que se mencionaban a los líderes, pastores, maestros y todo eso, que ahora incluye dentro de la sana doctrina Pablo a Tito para que le enseñe a todos los demás. Si ustedes siguen leyendo los versículos, fíjense un vista ahí en los versículos 2, 3, 4, 5 y 6, Pablo le dice, tú enseña la sana doctrina, todo lo que digas, enseña la sana doctrina. A los ancianos, tal y tal cosa. A las mujeres, tal y tal cosa. A los jóvenes, hombres, mujeres, a los esclavos, les tienes que enseñar ¿con qué? Con la sana doctrina. Parte de la sana doctrina era esto. Que tengan hijos creyentes, que no estén ¿cómo dice el versículo anterior? Que sean libres de sospecha de libertinaje o desobediencia. Aclaro una cosita más. Cuando nosotros les enseñamos si son cristianos, les enseñamos la doctrina, sana doctrina, Dios hace el fruto, produce el fruto en ellos para que vayan creciendo fuera de la desobediencia y el libertinaje. Pero cuando nosotros no les enseñamos la ley a nuestros hijos, puede que se entre en esa cosa, ¿no? De que nuestros hijos sean libertinos y desobedientes. Así que nosotros tenemos que estar atentos a, si no son cristianos, regirnos bajo la ley. Hay doctrinas que en esta casa hay leyes que en esta casa se tienen que respetar, te guste o no te guste. Si no, mijito, tenés la puerta como ¿como quién? ¿A quién se le abrió la puerta para que vaya a comer lo de los cerdos y después volvió como el perro arrepentido con la cola entre las patas? Bien, entonces, está bien, hay que dejarlos para que vayan y después vuelva a reconocer que fuera de la bendición de Dios hay problemas. Y tal vez eso nos vuelva a hacer mirar a Cristo. Sigue diciendo que no debemos ser arrogantes ni iracundos, o sea, que no se les prenda enseguidita la mechita cuando hay algo que no nos gusta. Ay, que el sonido no me está saliendo bien, hay un pequeño acople. Y ahí salta. Que hoy no me peiné de este lado y ahora tengo el pelo rebelde y ando todo mal, como dice, iracunda porque no me salieron las cosas como yo quise. Que no se te prenda la mecha rápido. Baja las aguas. Eso no pasa por la Biblia, no traspasa la Biblia. Si nos enojamos enseguida por lo que sucede, no estamos teniendo la actitud que tuvo el Señor frente a todas las situaciones. Nuestro ejemplo tiene que ser siempre el Señor Jesús. ¿Cómo actuó Él? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Pregúntate siempre.
con la decisión que voy a tomar, con lo que estoy por decir, con esta actitud que estoy teniendo de iracundo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Muy bien, sigue diciendo, que no sea borracho. Hace varios años que yo venía observando que una persona de nuestra congregación, ya no está, pero cada vez que tenía un problema dice que la bajaba el nivel de estrés con una botella de lambrusco. Lambrusco es una botella, nosotros le decimos damajuanas en Argentina, una botella, el otro día se la mostraba a Irving, una botella así de ancha, alta, que es de vino, que sea de fruta, lo que sea, a mí no me importa, pero era alcohol. Entonces bajaba su nivel de estrés y de enojo y de problemas, tomándose una botella de lambrusco. Ah, bueno, decía yo, qué barbaridad, ¿no? Pero bueno, la Biblia dice que no debemos ser borrachos, ni violentos, ni codiciosos de ganancias malavidas. Debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Yo creo que de todas estas características, no hay ningún cristiano que se salve de tener que cumplirlas, ¿no? Esto no es solamente para los líderes, ¿eh? Así que estaba bien enseñado en este sentido. Muy bien. Sigue diciendo, debe apegarse a la palabra fiel, como lo que le estaba marcando a Tito en el primer versículo, todo lo que digas que sea de sana doctrina. Apegate a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también puede exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Esto es para todos, ¿eh? Nadie se salva. Si somos hijos de Dios, tenemos que cumplir con estas cosas. Ahora, ¿qué dice Timoteo? En Timoteo 3, se los voy a resumir, ¿eh? Dice que debe ser intachable, esposa de una sola mujer, moderado. O sea que si hay algún hombre que tiene más de una mujer, haga tatetí. No. ¿Sabe lo que es tatetí? Tateti, suerte para ti, si no, o sea, para elegir, ¿no? Pero no hay que hacer eso. Dice la Biblia que tiene que ser esposo de una sola mujer. Moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. Y en esta frase implica un esfuerzo personal, esto de capaz de enseñar. Enseña cualquiera, pero que esté capacitado no. La capacidad no te la da el conocimiento, sino ¿quién? El Señor. ¿Quién te avala? ¿Las personas? Vas muerto. Porque un día están con vos y mañana se dan vuelta y te dijeron bye bye. O sea que nosotros no buscamos ser capaces por las personas, sino que estar capacitado y respaldado por Dios. Si es capaz de enseñar, si dice la Biblia que debemos ser capaces de enseñar, es porque desde chiquititos necesitamos tirarnos los clavados en la Biblia y estudiar la palabra, como le pasó a Tito. Estudió y fue preparado y capacitado por su maestro. Muy bien, sigue. No debe ser borracho ni pendenciero, son características para todos los cristianos. Ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Importantísimo, ya un día vamos a tratar este tema. Se requiere además, y esto es algo con lo que nosotros lidiamos todos los días de nuestra vida, pero dice, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. O sea, los de afuera, dice, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Los de afuera deben hablar bien de nosotros. Debemos dar buen testimonio, pero si en algún momento no dimos buen testimonio, nosotros tenemos que resarcir eso. Volver para atrás y arreglar el problema. No es que, ya pasó, quedó allá porque yo no era cristiano. Porque dice que deben hablar bien de él los que no pertenecen a la iglesia para que no caigan en descrédito. Si hay algo con lo que no hemos arreglado, que está atrás, hay que volver y arreglarlo. Yo me acuerdo que cuando nosotros nos casamos, fue una situación muy difícil. Cuando nosotros nos casamos, antes que nos casemos, yo la veía
a mi mamá un poco inquieta, bastante inquieta, sobre todo con una persona, un hombre de la congregación. Fue una situación muy extrema, muy, muy difícil para mi mamá. Contarme esto me lo contó después de que nosotros nos casamos. Pero este hermano era uno de los ancianos de la iglesia, había tratado, mi papá ya había fallecido, y en una de esas veces que vino a mi casa para ver si nosotros necesitábamos algo para el casamiento, quiso abusar de mi mamá. Entonces fue una situación difícil porque cuando yo me enteré, ya mi cuñado y mi hermana habían resuelto la situación, ya habían hablado con los ancianos de la iglesia y con el pastor y habían declarado todo lo que había pasado. El pastor no le creyó a mi mamá y los otros ancianos tampoco, porque el que había querido abusar de mi mamá era el consuegro del pastor. Entonces a mi mamá no le creyeron. Cuando yo me entero de todo esto que había pasado, obviamente tuve una situación de mucho enojo con mi pastor y lo llamé por teléfono. Gracias a Dios no me atendió, pero le dejé, en ese entonces había unos aparatitos con un cassette chiquitito, ¿no?, que quedaban grabadas las conversaciones. Eran aparatos antiguos, I'm sorry, pero existían. Y entonces uno le ponía un cassette chiquitito y quedaba grabado eso. Entonces le dejé un mensaje a mi pastor no muy agradable, bastante desagradable. No elevé el tono de voz ni lo insulté, pero fui muy dura con mi pastor. Años después, cuando ya estábamos en el ministerio, estaba hablando acerca de este tema, de resarcir lo que uno había hecho mal, y que el Espíritu Santo me hace acordar en el medio de la predicación, y yo lloraba y lloraba y lloraba. Yo creo que los hermanos habrán dicho, ¡qué unción! Era que el Espíritu Santo me estaba redarguyendo de pecado. Así que lo llamé por teléfono al pastor. Estábamos en Argentina, nosotros lo llamé por teléfono al pastor, y el pastor, yo creo que habrá dicho, ahí viene la segunda, ¿no? Ahí va la segunda, como decimos en Argentina. Y terminamos los dos llorando, porque le pedí perdón por lo que le había dicho hacía muchos años atrás. Sentí una paz, una tranquilidad. Y no solamente pude hablar con él, sino que también le pedí perdón a su esposa, a la esposa del pastor. ¿Qué creen? Tiempito después la esposa del pastor falleció. Y le di tantas gracias a Dios, porque se fue. Pude resarcir eso antes de que ella partiera de este mundo. Hay días en los que recuerdo gente con la que cometí errores, sobre todo doctrinales, que a veces con la inmadurez uno va cometiendo, va diciendo cosas que inmaduramente uno no entiende. Y con los años, cuando uno reacciona que la palabra de Dios no decía esto, sino que decía completamente diferente, hay un peso en el alma, en el corazón del predicador, del maestro, del pastor, que necesita volver hacia atrás y decir, no, reseteen todo, esto no era así. Porque uno entiende que marca la vida de la gente cuando enseña algo. Y hay gente con la que uno ya no puede resarcirse de eso, o porque falleció, o porque no la podemos encontrar, aún con todos los beneficios de las redes sociales. Pero es importante resarcir esto. No es que nosotros podemos decir, pero eso lo dije, lo hice antes de conocer al Señor. Cuanto más ahora que tu velo fue sacado, que ahora conoces la verdad, cuanto más tenés que volver a decir, perdón por lo que dije, perdón por lo que hice, me expongo delante de quien sea para decirle, lo que hice estaba mal, perdón. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito. ¿Quién? ¿Nosotros o el Señor? Creo que en este caso es los dos. Si nosotros avergonzamos al Señor por algo que no hacemos cuando Él nos advierte que debemos hacerlo, la consecuencia va a recaer sobre nosotros. Y después nos empezamos a quejar, ¿por qué me está pasando esto, Señor? Porque no hicimos lo que debíamos haber hecho, siendo advertidos. Seguimos. Dice que debe ser honorable el cristiano, sincero,
no amigo de mucho vino ni codicioso de las ganancias malavidas. Debe guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Y luego dice, esto es algo para los que anhelan obispado, para los que anhelan estar dentro del ministerio, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos, dice en este caso. O sea que nuestra vida también es puesta a prueba para que podamos servir al Señor en una posición mayor de liderazgo, de enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en el frente de algo, nuestras vidas quedan, pero miren, totalmente expuestas. Y si no has sabido hacer todo lo anterior, si tu vida no está tallada por el Señor, no tiene la forma correcta, miren, ya de por sí, siendo cristianos, es dura la crítica, imagínense, cuando estás al frente. Yo recuerdo, pero miren, es una cosa muy sencillita, pero miren cómo uno está expuesto. Cuando nosotros recién llegamos aquí a este país en el 99, fuimos a trabajar a una iglesia americana también, y yo recuerdo que era muy jovencita, tendría que 25 años, más o menos. Y en ese entonces yo no tenía muchas ganas de maquillarme ni de peinar. O sea, en Argentina las mujeres se maquillan, pero no tanto como acá. Y esos peinados así, uno que tiene que estar peinado todo el tiempo, no se usa mucho. Ahora sí, pero en aquel entonces no. Entonces yo me vestía y me maquillaba como maquillaba en Argentina. Apenas un poquito de labial y se acabó. Pues resulta que yo veía que las hermanas de la iglesia americana venían casi todos los días a mi casa y me traían que una canastita de frutas, que una cosita, un regalito, una planta, una galleta, cualquier cosa. Y yo decía, wow, qué serviciales que son estas hermanas, qué lindo que cómo me... Porque eran hermanas grandes, yo pensaba que ellas me querían tratar como su hija, porque yo me había ido lejos de mi país y toda la onda. Hasta que una, le entendí después de muchos momentos de tratar de comprenderle, le entendí que ella me estaba diciendo que ellas estaban orando a mí para que yo saliera de la depresión. Entonces dije, ¿por qué estas hermanas están pensando que yo estoy deprimida, estoy contristada en mi espíritu? Hasta que les pude explicar y me dijeron, lo que pasa es que usted no se maquilla, no se peina, siempre está agarrado el pelo, su ropa es opaca, me decían. ¿Saben lo que es opaca? Colores así oscuros, tristes, lúgubres. Entonces ellas creían que yo estaba en depresión porque no me maquillaba, no me peinaba con esos peinados así altos, con copo y toda la onda, y me vestía oscura. Nosotros siempre nos critican por algo. Cuando yo les expliqué que era cultural, que en mi país no es que uno no se peina, sino que mientras tengas el cabello limpio y estés así, el pelo desenredado, estás perfecta. Cuando ellas entendieron, dijeron, ah, no, entonces está peor, me dijeron. Porque usted no se quiere parecer a nosotras. Ah, no, bueno, y dije, la onda... O sea, no las conformaba ni con esto ni con esto. Entonces dije, bueno, a ver, al judío como judío, al gentil como gentil. Y me empecé a maquillar, a peinar, a poner ropa shocking. ¿Y saben qué pasó en Argentina? Selina se volvió loca. Porque veían fotos mías y decían, mirá cómo se viste, entró en la locura de las americanas. Entonces, ni acá ni allá. Y dije, gracias Señor, porque estoy entendiendo a través de esta prueba que mi ciudadanía no es de este mundo, sino que es de arriba. Así que ahí vemos cómo está la cosa. Seguimos. Muy bien, estas cosas son las que Pablo se refiere, pero tú, Tito, debes enseñar lo que es correcto. ¿Se apaga? Sí. Muy bien, dice...
Le voy a leer en la traducción del lenguaje actual una lista que luego empieza a decir desde el versículo. Sí, Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal. Esto no es solamente para los líderes. Esto es para todo cristiano. El amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Así debemos vivir. Mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Y al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien. Esto es lo que Dios le estaba enseñando a Tito, lo que nos quiere enseñar a nosotros. Nosotros no podemos gozarnos en hacer algo malo. ¿Qué es hacer lo malo? ¿Hacerle daño a la gente? Pues no solamente. Hacer lo malo es decidir no obedecer al Señor. Porque si el Señor me dice que debo soportar la prueba, ¿por qué necesariamente tengo que quejarme cuando estoy en un problema? ¿Por qué no darle gracias a Dios? Eso es una decisión personal. No es que te nace darle gracias a Dios. Cuando el salmista dijo, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, no lo estaba haciendo como una declaración de gozo. Había estado en una gran prueba, había caído en pecado, y aún en medio del dolor y de la corrección de Dios, él dijo, aunque esté en esto, me tengo que repetir a mí mismo. No es un poder de convencimiento ni algo psicológico, lo dice la Biblia. El salmista dijo, bendice, le da una orden a su ser. Le está diciendo que tiene que darle gracias al Señor, bendecir al Señor, aún a causa de lo que estaba pasando. Nosotros podemos decidir obedecer al Señor o no. ¿Se acuerdan lo que les enseñé de la crisis de fe? Se bifurca la calle. Tu decisión a la derecha o a la izquierda te va a hacer tomar la próxima decisión. Te pusiste de novia con un muchacho que no es cristiano. La situación te va llevando a la próxima decisión. Bueno, ya llevamos 2 años de novio y bueno, cuando me propone casamiento, ¿qué le voy a decir? ¿Que no? ¿Y si me quedo soltera para el resto de la vida? Bueno, está bien. Y después veo. Yo he escuchado el testimonio de una chica que yo amaba mucho desde chiquitita cuando íbamos a la escuela dominical. La admiraba mucho porque tenía una voz preciosa, muy dulce. Fanny se llamaba. Y ella, a sabiendas que no debía casarse o ponerse de novia en primer lugar, con un muchacho inconverso, se pone de novia y dijo, total, después Dios lo va a cambiar. Cuando el muchacho le propone, cuando deciden casarse, ella dice, bueno, seguramente después el Señor lo va a cambiar. Cuando estaban en la puerta de la iglesia, ya saliendo de la ceremonia, se casaron, llegaron a la puerta de la iglesia, el marido le dijo, mira, mi amor, date vuelta y mira la iglesia. Y los dos juntos, tomaditos de la mano, miraron así todo el edificio, que era una iglesia chiquitita, muy pobre, pero la habían decorado muy bonito. Entonces le dice, mi amor, mira la iglesia. Sí, mi vida está preciosa, ¿viste lo que hicieron los hermanos? Sí, mírala bien, porque es la última vez que la vas a pisar, le dijo. Fue catatónico. ¡Terrible! A partir de ese día, Fanny empezó a vivir un calvario, literalmente, en su vida. Le pegaba, abusaba de ella. ¡Terrible vida tuvo esta chica!
Hasta que muchos años después, ya cuando los chicos eran grandes, que estaba golpeada, hasta le había deformado la cara de tantos golpes, ella decidió separarse y dijo, qué mala decisión tomé ese día. Entonces, la decisión, elegir por no obedecer al Señor te lleva a la próxima crisis de fe. Entonces, tomaste una decisión y dijiste, bueno, ok, tomo mi propia decisión, no la que está de acuerdo a los parámetros de sana doctrina de la palabra de Dios, entonces tomo mi propia decisión. Va a llegar otro tiempo donde vas a tener otra crisis de fe. Como tomaste la decisión equivocada, lo más razonable humanamente es que la próxima decisión que tomes también sea fuera de la voluntad de Dios. A menos que en esa crisis de fe te des cuenta que otra vez el Señor está golpeándote, golpeando tu puerta, no golpeándote, sino golpeando tu puerta diciendo, ¡háceme caso! Que tu palabra, lo que salga de tu boca, traspase la Biblia. Si no la pasa, no digas nada. Si no tenés la sabiduría para saber qué responder, porque no conocés lo que dice la Biblia, hacé lo que dice en Proverbios. Sino lo que salga de tu boca. El necio dice, parece sabio cuando se calla la boca. No digas nada si no sabes qué decir. Habla hasta que estés completamente seguro de que lo que vas a decir está en la Biblia. Eso es lo que le dijo Pablo a Tito. Es lo que nos está diciendo a nosotros. Muy bien, salimos de la parte general del libro de Tito, capítulo 2, versículo 1. Entonces vamos a empezar a estudiar las palabras y las frases. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Primer versículo. Y creo que ya me queda muy poco tiempo. No me toques el timbre. Vayamos a 2 de Timoteo 4:3, rapidito. 2 de Timoteo 4:3. Y a partir de ahí voy a leer varios versículos. 2 de Timoteo 4:3. Se los leo rapidito. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, todos digan comezón de oír. Muy bien, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Siempre que veo esta palabra me acuerdo del que dijo, Señor, dame más concupiscencia. No entendía ni lo que estaba hablando. Versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán. Está hablando de un verbo de acción por voluntad propia. O sea, se apartaron porque quisieron, ¿ok? Versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra evangelista y cumple tu ministerio. Muy bien. Ustedes muchas veces creo que se preguntarán, ¿por qué estudiamos tanto la palabra de Dios? ¿Por qué nos tomamos tanto tiempo en insistir y en estudiar solo un versículo bíblico? ¿Por qué seguimos insistiendo sobre los mismos temas? Hace tiempo, muchos años que el pastor sigue diciendo este versículo y ustedes ya lo van a saber. Pensemos en todo lo puro, todo lo amable. Bien. ¿Por qué siempre estamos insistiendo? Bien. Para fortalecer las bases de la iglesia. Para fortalecer el aprendizaje de la sana doctrina. ¿Por qué necesitamos aprender a fortalecer la sana doctrina? Por lo mismo que explicamos hace un tiempo. Cuando nosotros lo que pensamos, lo que decimos, lo que creemos no traspasa la Biblia, empezamos a transformar. Miren, si nosotros tenemos una vida flexible, o sea, fuera de la sana doctrina, lo que hacemos es esto. ¿Ven que esto se dobla? ¿Lo ven? Bien. Nuestra vida empieza a ser como de plástico. Parece que cumplimos una labor de protección, pero lo que hacemos es darle la forma de conveniencia. Mientras está ahí parece muy bonita y útil, pero cuando la tomo en mis manos, la utilizo para lo que yo quiero, no para lo que fue creada. Entonces transformo según mi propia voluntad, mi propia
carne, mis ganas de hacer las cosas como yo quiero, transformo la palabra para su fruto propio. Transformo la Biblia, la doctrina bíblica, para que diga algo que yo quiero, que justifique mis acciones. Por ejemplo, bueno, mis hijos no están en Cristo y andan en el mundo. Mi hija está en el satanismo y mi hijo se desvió de la doctrina a una falsa doctrina. Entonces, cada uno de ellos es responsable, dice la Biblia, es responsable de sus propias acciones. Yo no tengo gobierno sobre ellos. Cuando la Biblia dice otra cosa, lo que hablábamos hoy. Entonces transformo la Biblia para justificar que yo no hice mi tarea como mamá o como papá. No los crié bajo la ley. No les enseñé la sana doctrina. Cuando tendría que haberme ocupado primero de mis hijos y luego de la iglesia, porque ese es el orden de Dios. Entonces, como no estuve presente para enseñarle la Biblia y por dónde caminar a mis hijitos, ahora que se apartaron les echo la culpa al diablo y a mis hijos porque no le hicieron caso a Dios. Entonces eso es transformar, trastocar, retorcer la Biblia para justificar mis actos. Por eso es que dale, insistimos en la sana doctrina. Porque nosotros creemos que la obra de Dios viene después de que se es expuesta la palabra. Y el Señor te va a redarguir, como nos redarguyó a nosotros. Pero si no lo entendés, es tu propia decisión. Cada vez que tuviste una crisis de fe, te proveyó el Señor que recuerdes la sana doctrina en la que fuiste enseñado. Pero si no le hiciste caso, tu próxima decisión va a ser conforme a tu decisión. Ni modo, ya hasta ahí no llega a nuestro alcance. Entonces, ¿por qué insistimos en la sana doctrina? Porque no queremos que quede en nosotros la pelota. Cuando el Señor nos llame a su presencia y diga, a ver, ¿qué es lo que enseñaron ustedes? Nosotros vamos a mostrar, creo que van a quedar todos los videos grabados, y San Pedro, San Pablo, los ángeles o el Señor va a decir, a ver, vayamos a San Cloud. ¿Qué se enseñó? ¿Qué dijiste sobre este tema? Ok, ahí va una piedrita para tu corona. ¿Qué dijiste sobre tal cosa? Ah, no, te la quitamos. Ahí estamos, hasta que... Y ok, buen siervo y fiel, en lo poco ha sido fiel, vámonos. ¿Me explico? Por eso estamos, dale. Y ustedes dicen, hace 2, 3 años, 5 años con el libro de Romanos y estamos. Ustedes no se preocupen. Que de un versículo, miren, ¿hace cuánto que estamos? Imagínense. Volvamos a leerlo, por favor, porque es tan claro. Dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, va a haber maestros para todo el tipo de gente que quiere justificar sus propias acciones. Y se apartarán de la verdad, del oído, van a querer decir, no, hasta acá. Y se volverán a las fábulas. Les gusta escuchar historias bíblicas, pero historias. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra evangelista y cumple tu ministerio. Y viene a mi cabeza la figura del colador. Me acuerdo el colador que usaba mi mamá. ¿Saben lo que es un colador? Es un aparato que se usa para colar la comida cuando está hervida, por ejemplo, ¿no? Entonces, me acuerdo que el colador que usaba antiguamente mi mamá era de unos agujeritos finitos, chiquititos. Entonces uno colaba la comida, la tiraba de la olla al colador y salía solamente lo que... O sea, había diferentes tipos de coladores, ¿no? Pero me acuerdo que mi mamá usaba era el colador finito. Entonces cuando volcaba la comida se salía solamente el agua, no la comida. Y quedaba la sustancia que era usable, útil, quedaba
en el contenedor para ser usada. Y cuando leí este pasaje, me vino a mi cabeza esa figura del colador, ¿no? Y al contrario de los coladores de ahora, que son para hacerlo más rápido, antes uno tenía que estar, para colar los fideos tenía que estar bastante, y darle que sacudir y menear, y darle para que se saliera el agua. Era más difícil antes, entonces yo supongo que los fabricantes de los coladores habrán dicho, bueno, como son menos, nos están comprando menos porque es más trabajo el que tiene que hacer el ama de casa para colar, entonces habrán dicho, bueno, hagámosle el agujero más grande para que pase más rápido la cosa, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, ¿para qué voy a colar algo? ¿O para qué voy a comprar este colador si exactamente queda del otro lado lo mismo que había en la olla? O sea, si, póngale, quería colar una olla que había hervido lentejas. Si el colador tenía el mismo tamaño que la lenteja, ¿para qué la voy a colar? Si del otro lado quedaba exactamente lo mismo que hay en la olla. No tiene sentido. Bien. De la misma forma, la palabra de Dios hace de colador. Si querés escuchar, si querés, cuando vos entregas tu vida al Señor y querés escuchar, estás dentro de la olla. Pero después viene la crisis de fe y Dios te pasa por el colador. Y si no tenés el tamaño correcto de obediencia, adiós, te fuiste para detrás del agujero. Y no quedaste. Si Dios te mete en el filtro, es para ver si estás, para demostrarte. No, Él no lo necesita ver. Él ya lo sabe. Aún antes de crear el mundo ya nos conocía. Pero quiere que veamos que nosotros a veces no estamos hechos del tamaño correcto, hecho por Él, para ser probado y permanecer en la palabra. Nos está queriendo mostrar el Señor que nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina, porque no es fácil permanecer, sino solo cuando obedeces. Estás hecho del tamaño correcto para obedecer. Eso es lo que se refiere cuando dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué hay tantas doctrinas por ahí? Porque hay gente que las quiere escuchar. Si no, no habría. Ayer leíamos ese versículo acerca de la murmuración, ¿no? Nos hablaba Margarita. Donde hay alguien que quiere ponerle leña al fuego, va a haber murmuración. Si no hay leña, no hay fuego. Por más que haya quien lo quiera prender. No hay leña, ¿qué vas a prender? No hay oídos para quien quiera escuchar la murmuración. No hay quien quiera escuchar una murmuración, por más que haya alguien que quiera murmurar. Pues en esto dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿La sana doctrina se sufre? Sí, se sufre. Porque se trata de obedecer. La sana doctrina es la enseñanza más la obediencia. Hay quienes dice, llegará el tiempo que la gente no escuchará más la sólida enseñanza ni la enseñanza de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque quieren escuchar, pero no quieren obedecer. Quieren ir a la iglesia y que se les predique sana doctrina. Por las calles la gente dice que en esta iglesia no se habla de la sana doctrina, en esta otra no se habla de la sana doctrina. Dicen falsa doctrina. Muy bien, se les enseña la sana doctrina, se sientan todos a escuchar, pero cuando es el momento de pasar por el colador, dice, no, ahí nos vemos, me voy por el agujerito. No quieren, dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Hay quienes quieren ser oidores, pero no hacedores. Y eso es lo que hace la sana doctrina. Es imposible. Grábenselo en la cabeza. Es imposible escuchar sana doctrina sin ser confrontados. Entonces el próximo paso es personal. Usted y yo decidimos por qué camino tomar. O le haces caso a la voluntad de Dios o no le haces caso. No hay otra. No hay otro camino. No hay un camino intermedio. Eso es
la sana doctrina. Vamos a dejar acá porque ya me extendí demasiado. Vamos a ponernos de pie y orar para que el Señor nos ayude a comprender su palabra y ser no solamente oidores, sino también hacedores